Muy buenas noches. Hoy os relataré un cuento de Edgar Allan Poe. Espero que os guste y empezamos. A lo largo de todo un pesado, sombrío, sordo día otoñal, cuando las nubes se ciernen opresivamente bajas en el cielo, yo había ido cruzando, solo, a caballo, por un terreno singularmente lóbrego de la campiña, y al fin me hallé, cuando las sombras de la tarde iban cayendo, a la vista de la melancólica mansión de los Usher. No sé cómo fue, pero a mi primer atisbo de la casa, una sensación insufrible tristeza invadió mi espíritu. Digo insufrible porque aquella sensación no era mitigada por ninguno de esos sentimientos semiagradables, por los poéticos con que el espíritu recibe hasta las más severas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Yo contemplaba la escena que tenía delante, la casa y las líneas sencillas del paisaje de aquella heredad, las frías paredes, las ventanas vacías que parecían ojos, unos juncos lozanos y unos pocos blanquecinos troncos de árboles carcomidos. Con tan completa depresión de ánimo que yo no podía compararla propiamente a otra sensación terrena, sino al desvarío que sigue a la embriaguez del opio, amarguísimo tránsito a la vida cotidiana, horrible caída del velo. Era un helora, un abatimiento, una angustia del corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía convertir en el menor grado de entusiasmo por lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a reflexionar. ¿Qué era lo que así me deprimía en la contemplación de la casa Usher? Era un misterio insoluble. Ni siquiera podía yo luchar con las imaginaciones sombrías que tumultuaban en mí durante aquellas reflexiones. Me veía obligado a recaer en la insatisfactoria conclusión de que, sin duda, puesto que se dan combinaciones de sencillismo, objetos naturales, que tienen el poder de afectarnos de tal modo, el análisis de ese poder reside en consideraciones que están fuera de nuestros alcances. Era posible, pensaba yo, que una simple disposición de las particularidades de la escena, de los pormenores del cuadro, fuese suficiente para modificar o acaso aniquilar su capacidad para producir una impresión dolorosa, y, obrando de acuerdo con aquella idea, guié mi caballo hacia el tajado margen de un negro y tétrico estanque, el cual se extendía con inalterado brillo junto a la casa, y contemplé dentro de él, aunque con un estremecimiento más trémulo todavía que el de antes, las repetidas e invertidas imágenes del verde juncar y de los troncos siniestros de los árboles, y las vacías ventanas que parecían ojos. Y con todo, yo me proponía entonces pasar unas semanas en aquella lóbrega mansión. Su propietario, Rodrigo Usher, había sido uno de los alegres camaradas de mi adolescencia, pero habían pasado muchos años desde la última vez que nos habíamos visto. Sin embargo, había recibido últimamente, en una distante región de aquel país,
una carta suya, la cual, por su carácter de apremiante insistencia, no admitía sino una respuesta mía en persona. En aquel manuscrito manifestaba claramente una gran agitación nerviosa. El que lo escribía hablaba de una enfermedad corporal aguda, de un trastorno mental que lo oprimía, y de un vehemente deseo de verme como su mejor y, en realidad, único amigo de veras, para ver si con el gozo de mi compañía hallaba algún alivio a su enfermedad. La manera como todo aquello y mucho más estaba dicho y el modo como se me hacía aquella súplica con todo el corazón no me daba espacio para vacilar, y en consecuencia inmediatamente obedecí a lo que, sin embargo, seguía pareciéndome un singularísimo requerimiento. Aunque de muchachos habíamos sido íntimos camaradas, yo conocía en realidad muy poco a mi amigo. Su reserva para conmigo había sido siempre excesiva y habitual. Con todo, yo estaba enterado de que su antiquísima familia había sido notable desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento que se había desplegado durante largos siglos en muchas obras de arte superior y manifestado últimamente en obras de caridad munífica, aunque nada ostentosa, así como en una apasionada devoción por las intricadas, tal vez más que para las normales y reconocibles bellezas de la ciencia musical. Y también había sido una cosa muy digna de notar que el tronco de la raza de los Usher, de una tan antigua reputación, en ningún periodo había producido ramas duraderas. Dicho de otro modo, que toda su descendencia era por línea directa, y siempre con muy insignificantes temporarias variaciones, se habían perpetuado de aquel modo. Aquella deficiencia, pensaba yo, mientras daba vueltas en mi pensamiento a la perfecta correspondencia del carácter de aquellas posesiones con el atribuido a las personas, y mientras reflexionaba acerca de la posible influencia que él de las unas en el largo transcurso de los siglos podía haber ejercido en las otras. Aquella deficiencia, tal vez, de sucesión colateral y la consiguiente desviada transmisión de señor a hijo del patrimonio junto con el nombre, eran lo que a la larga los había identificado hasta el punto de fundir el título original de la posesión con el rancio y ambiguo nombre de casa Usher, nombre que parecía incluir en la intención de los lugareños que lo usaban a un mismo tiempo la familia y la mansión familiar. He dicho que el solo efecto de mi algo pueril experimento había sido el de reforzar más todavía mi primera y singular impresión. No podía caber duda de la conciencia del rápido incremento de mi superstición, porque no habría de llamarla así. Servía principalmente para intensificarla más. Tal es, me he convencido hace mucho tiempo de ello, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen por base el terror. Y podía
haber sido por esta razón únicamente por lo que, cuando volví a levantar mis ojos hacia la casa misma, dejando de mirar su imagen en el estanque, se originó en mi espíritu una extraña fantasía, una imaginación tan ridícula, en efecto, que solo hago mención de ella para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Había yo excitado mi imaginación como si realmente creyera que por toda la casa y toda aquella heredad se cernía una atmósfera peculiar de ellas, y de cuanto las rodeaba, una atmósfera que no tenía ninguna afinidad con el aire del cielo, sino que se había exhalado de los desmedrados árboles y del valle verde y del silencioso estanque, un vapor pernicioso y misterioso, pesado, inactivo, apenas discernible, y de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía haber sido un sueño, escudriñé más estrictamente el aspecto del edificio. Su principal carácter parecía ser el de extraordinaria antigüedad y el de descoloramiento causado por los siglos había sido muy considerable. Abundantes y diminutos hongos se esparcían por todo el exterior de la casa y colgaban en delicado enmarañado tejido de los aleros. Y sin embargo, esto no tenía nada que ver con un deterioro extraordinario de la casa. No había caído ningún trozo de mampostería, aunque parecía existir un extraño desacuerdo entre el perfecto ajuste de las partes, lo desmoronado de cada una de las piedras. Ello me recordaba mucho la engañosa integridad de viejas obras de carpintería que se han ido corcomiendo durante años en algún desván olvidado, sin estorbo del soplo del aire exterior. Aparte de aquel indicio de general ruina, el edificio, con todo, no ofrecía la menor señal de inestabilidad. Tal vez la vista de un observador minucioso hubiera podido descubrir una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el techo de la fachada del edificio, bajaba por la pared, zigzagueando hasta que se perdía dentro de las tétricas aguas del estanque. Mientras iba notando aquellas cosas, cabalgaba yo por una corta calzada que conducía a la casa. Un mozo que estaba aguardándome se encargó de mi caballo y entré al gótico vestíbulo abovedado. Un criado de paso, furtivo, me condujo en silencio desde allí, por varios oscuros e intrincados pasadizos, hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré por el camino contribuyó, no sé de qué modo, a intensificar más todavía los vagos sentimientos de que he hablado ya. Aun cuando los objetos que me rodeaban, las entalladuras de los techos, las oscuras tapicerías de las paredes, la negrura de ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que traqueteaban con mis pisadas, no eran sino las cosas o similares a las que yo no me había acostumbrado desde mi infancia.
Yo vacilaba en reconocer lo familiar que me era todo aquello. Sin embargo, me maravillaba al hallar cuán poco familiares eran las imaginaciones de aquellas imágenes ordinarias. Estaban agitando en mí. En una de las escaleras por donde subimos, hallé al médico de la familia. Me pareció que su fisonomía mostraba una expresión mezclada de baja marrullería y perplejidad. Pasó por mi lado con azoramiento y continuó su camino. Entonces el criado abrió una puerta y me introdujo en presencia de su señor. La habitación donde me hallé era muy vasta y alta. Las ventanas eran grandes, estrechas, puntiagudas y a tan elevada distancia del negro pavimento de roble que desde dentro eran completamente inaccesibles. Débiles fulgores de luz acarmesinada se abrían paso por los enrejados cristales y servían para hacer suficientemente distinguibles los objetos más prominentes en derredor. Con todo, la mirada se esforzaba en vano por alcanzar los más lejanos rincones de la habitación, o los meandros del abovedado y calado techo. Negras colgaduras pendían sobre las paredes. El nobiliario general era profuso, incómodo, anticuado y desvencijado. Algunos libros e instrumentos musicales estaban esparcidos por allí, pero no alcanzaban a dar vida alguna al conjunto. Sentí como si estuviese respirando una atmósfera de tristeza, un aspecto de austera, profunda e irremediable melancolía se cernía y lo invadía todo. Al entrar yo, Usher se levantó de un sofá donde había estado echado completamente y me saludó con vivaz vehemencia, que tenía mucho, según yo pensé al primer pronto, de cordialidad excesiva, de obligado esfuerzo, de hombre de mundo aburrido. Con todo, una ojeada a su continente me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos durante unos momentos en que él no dijo palabra. Lo contemplé con un sentimiento medio de lástima, medio de terror. Y sin duda, jamás un hombre había cambiado de modo tan terrible en tan poco tiempo como Rodrigo Usher. No sin dificultad pude admitir la identidad de aquel ser macilento que tenía ante mí con la camarada de mi temprana edad. Y eso que el carácter de su rostro había sido siempre extraordinario. Una tez cadavérica, unos ojos incomparablemente grandes, líquidos y luminosos, los labios algo delgados y muy pálidos, pero de curvas extremadamente bellas, una nariz de fino modelado hebreo, pero con las ventanas demasiado abiertas para semejante forma, un mentón finamente modelado que por su poca prominencia expresaba falta de energía moral. Los cabellos de sedosa suavidad y tenuidad, aquellas facciones con un exagerado ensanchamiento en la región de las sienes, formaban una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora, en la mera exageración del carácter predominante de aquellas facciones y de la expresión que solían mostrar, había tanto
de aquellas facciones que yo dudaba de quién estaba hablando. La lívida palidez actual de su epidermis y el nuevo y maravilloso brillo de sus ojos eran lo que más me asombraba y aún aterrorizaba. También los sedosos cabellos habían sido dejados crecer con el mayor descuido, y cómo con su extraño enmarañamiento de telaraña flotaban más que caían alrededor de su rostro. Yo no podía ni con esfuerzo relacionar aquella salvaje expresión con ninguna idea de pura humanidad. En los gestos de mi amigo me llamó la atención enseguida cierta incoherencia, cierta inconsistencia, y pronto vi que ello procedía de una serie de esfuerzos débiles y vanos para dominar una trepidación habitual, una excesiva agitación nerviosa. Para algo de aquella naturaleza ya había sido yo preparado, en efecto, no por su carta, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su niñez y por conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y flojos. Su voz variaba rápidamente de una trémula indecisión a esa especie de enérgica concisión, a esa brusca, grave, pausada y ahuecada pronunciación que se puede observar en los borrachos perdidos o en los incorregibles tomadores de opio durante los periodos de su más intensa excitación.